y es análisis. TTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. TTV es federalismo. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Aquí estamos, en Diputado TV. Hoy he recibido la alegría que nuestra señal, además de Diputado TV, se multiplica no solo en plataformas, sino en otros espacios. Así que, gracias. Esto significa que alguien nos mira y lo pide. Alguien lo ve y lo recuadra. Ahora que se programan estas cosas, ni te cuento. Bueno, ella es Carolina Ramos. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien. Buen miércoles para todos. Hacía mucho que no compartíamos. Me encantó. Me encantó porque primero es que no me canta. Lo que me costó aprender tu apellido. Nosotros le decimos singing. Singing in the rain. Es el gerundio de cantar. Está todo bien. Yo a Mauro, mi querido Mauro Federico, él mismo se pone el hombre sin apellido. Claro. Escribe el hombre sin apellido y uno lo quiere un montón. Bueno, queridos amigos, un día como hoy en el año 52, yo nací el 6 de julio del 52, pero hubo algo mucho más importante en el 52 y que quedó para la historia. Un día como hoy moría Eva Perón. ¿Qué cosa que la memoria perdure, la memoria latente perdure? Más allá si sos peronista, antiperonista, Evita, no antivista. Es una clave. ¿Es un mito? Ahí puede ser. ¿Es una santa? ¿Qué es? 33 años, ¿no? ¿Tenía? Tiene 3 pirulos. Gardelito también se fue a los 30 y pico. Uh-huh. Y en esto de haber legado, esa es la palabra, acciones, referencias, en el caso de Carlito, y en el caso de Eva, acordarte de aquellos que nadie mira. Y una argentina, ¿qué estaba pensando? Yo tengo un montón de referencias a partir de que uno mira su propia biografía. Mi viejo era un laburante, pero en mi casa se comía. Tal vez tu viejo también labura, todo el día, en el andamio, en la municipalidad, en el banco, qué sé yo, hace pan. Labura todo el día, la guita no alcanza. Y antes tu viejo laburaba, mamá trabajaba poquito, la vieja nos cuidaba, qué sé yo. Y vivíamos donde vivíamos, en un barrio, vos no estás viendo en toda la Argentina. En la década del 50 apareció en Buenos Aires lo que se llamaba villa, pero no con el concepto de aquel barrio que le falta todo. Villa Urquiza, Villa Devoto, Villa del Parque. Eran barrios de la primera clase media, Mi abuelo, recontraabuelo, era recontraobrero. Y mi viejo tuvo unos mangos más que mi abuelo. Igual alquilaba, pero todo era digno. No, y recordemos que en el 52 todavía estaba transitando el segundo mandato de Perón, que fue interrumpido por un golpe de Estado en el año 55. Digo, para los más jóvenes, está muy bien que lo recuerden. Y acá cuando se habló del tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, hubo algunos diputados que dijeron, ojo que ahí nació la violencia política como concepto, pero, en el 55. Que te bombardean en una plaza, hermano. Que bombardean la Plaza de Mayo. Ayer estuve con colegas chilenos. En septiembre de este año se cumplen 50 años de otro dictador y de un golpe ideado por la CIA y otra gente contra Salvador Allende, que era un gobierno democrático. Y estaban en la plaza y te bombardearon lo que es el Palacio de la Moneda. Pero bueno, no quería pasar de largo sin recordar no solamente a Eva Perón. No es casualidad que el modus operandi haya sido igual, ¿no? Pero hay algo, y por qué también te lo traje a cuento más allá del efeméride. Allá hablando con Raúl de la Torre, querido colega, economista y qué sé yo, me decía, hablando del Fondo Monetario, porque ayer la Pato Burri dijo, no, vamos al blindaje, qué sé yo, vamos a pedir más. Todavía tenemos los 100 años de Duhovne, ¿no? 100 años. Bueno,
pero no entró en el Fondo Monetario. Fíjate vos que había terminado la Segunda Guerra Mundial y ese organismo se había creado para ir asistiendo. Claro, Perón no quiso entrar. Hubo que echarlo a él para entrar, en el año 56. Es exacto, ¿no?, lo que decís. Exacto lo que decís. Y Gerbacena, que después la dictadura del 60 y pico, 66, lo tuvo. Pero en el hoy por hoy estamos en democracia, no es un tema menor. Y estamos en el Parlamento, que no es un tema menor. Mirá lo que está pasando en Israel. Porque el Parlamento te hace una reforma judicial para que el primer ministro o el presidente tenga más poder que la propia justicia. Acá no podemos encontrarle la vuelta a la Comisión de Juicio Político. Y hablando de Parlamento, y con esto cierro, vos fijate, la fuerza del Parlamento español, es cierto que es otra figura parlamentaria, pero si no, el tipo ganó, el del PP ganó, pero no va a tener mayoría en el Parlamento. Digo, la fuerza del Parlamento, la verdad de la voz de todos. ¿Esto se cae? ¿Qué quiere que haga? ¿Que me lo ponga acá, me lo pongo en la nariz? ¿Así me lo pongo? ¿Acá me lo pongo? ¿En la boca? No. Pero vamos a escuchar a Carolina Ramos mientras me acomodo esto. Sí, Horacio, hablaste de la democracia y qué mejor que celebrar la democracia que en las urnas. Justamente vamos a repasar cómo sigue el calendario electoral. Un año donde hubo numerosas elecciones desdobladas en muchas provincias y continúan porque hay un turnito electoral más antes de las PASO. Mauri, te voy a pedir que me acompañes también. Vamos a repasar fecha por fecha cómo sigue el cronograma electoral de este año. Tenemos por delante algunas fechas importantes, por ejemplo, el 29 de julio, esta semana. El sábado. El sábado se difunden los lugares y las mesas de votación para las PASO. ¿Te fijaste, Mauri, ya dónde No, imagino que no me van a cambiar. A mí me cambiaron, ¿Sí? me parece. Sí, Yo estoy muy cerquita de mi casa, no acepto otro lugar. Aparte tengo una hora definida donde sé que no hay nadie, por eso no voy a decir que ¿Temprano o más tarde? Es tipo mediodía. Mediodía, es cierto. Mediodía. Cuando todos van a almorzar, vas... Ahí te vas. Hay un periodista muy famoso que también comparte la escuela conmigo y se ve que tiene la misma cálculo hecho. Muy bien, estratégico. Bien, entonces, recordemos, 29 de julio, difusión de lugares y mesas de votación para las PASO. Y el 30, este domingo, hay una elección muy importante en la provincia de Chubut. Elecciones generales en la provincia de Chubut. Y acá abro un paréntesis para plantear un poco cómo viene el panorama en esa provincia. Mariano Arcioni, voy a pedir un poquito de silencio en el estudio, si puede ser. Sí, porque tenemos una visita, mirá qué buena. Sí. Mirá quién vino a visitarnos. Ha venido un diputado, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿continuamos de todos modos? Sí, claro. Perfecto. Sí, claro. Hola, don Valdés, ¿cómo le va? El domingo decía elecciones en Chubut. Allí el gobernador actual, Mariano Arcioni, no se presenta a la reelección. Él es candidato al Parlasur por la lista nacional. Y lo importante acá es que Juntos por el Cambio tiene serias chances de ganar la provincia. Juntos por el Cambio que postula a un senador, a Nacho Torres. Vos sabés, Horacio, que Nacho Torres tiene 35 años, nada más. Se postula para gobernador. Hay una regeneración, así como pasó en la Intendencia de Córdoba y pasa en otros estados. Hay un recambio generacional. Totalmente. Hay un recambio, que es para tomarlo en cuenta. Está todo bien. Yo ayer decíamos, Mercedes Sosa un día dijo... quiero cantar con Charly García. Mercedes gigante, pero necesitaba una nueva generación también para poder abrir el juego. Y eso le dio vida a su obra mucho tiempo más. Totalmente, y a la política también. Totalmente. Ojo que Chubut y Entre Ríos son los dos triunfos que espera Juntos por el Cambio, y serían dos batacazos porque ya sacó al peronismo de San Juan después de 20 años, de San Luis después de 40, y en Chubut y en Entre Ríos hasta hace 20. Vamos a ver qué pasa. O sea que, bueno. Totalmente, y ahí el oficialismo postula al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, y se enfrenta a Nacho Torres, que lleva como vice a un exdiputado, a Gustavo Mena, de la UCR. 13 de agosto, las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Nación y también en otros distritos que no han desdoblado, que son Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca y, como decía Mauri, Entre Ríos, donde Frigerio también tiene muchas aspiraciones de llegar a la gobernación. El mismo día, 13 de agosto, va a haber generales en Santa Cruz. Ahí hay que ver cómo se implementa eso, porque por un lado tenés las PASO nacionales y por otro votás gobernador en Santa Cruz. Con ley de lemas. Con ley de lemas encima, así que el cuarto oscuro va a ser complejo.
El 15 de agosto tenemos el inicio del escrutinio definitivo de las PASO. Vamos a la siguiente placa. El escrutinio definitivo, que es el que vale cuando se cuenta lo que está dentro de las urnas, no las actas, ¿no? Exactamente. 2 de septiembre empieza la campaña electoral para las generales, ya superada las PASO, y finaliza el plazo para registrar a los candidatos proclamados en las PASO, porque como ustedes saben, las PASO son para elegir candidatos y luego se tienen que, en los casos donde haya habido internas, elaborar nuevamente las listas definitivas que van a competir en octubre. 10 de septiembre, otra parada importante, elecciones generales en la provincia de Santa Fe. Hace poquito tuvimos las PASO, donde Juntos por el Cambio fue la fuerza ganadora, con Maximiliano Puyaro, que va a ser finalmente el candidato a gobernador del famoso Frente de Frentes. El 17 de septiembre empieza la campaña electoral en los medios de comunicación para las generales. Tenemos algunas placas más de cómo sigue el cronograma. 17 de septiembre, generales en Chaco. Chaco ya tuvo PASO también, y ahí también la fuerza más votada fue Juntos por el Cambio. Recordemos que Chaco es una provincia que estuvo atravesada por el caso de la desaparición y el crimen de Cecilia, y eso de alguna manera terminó impactando en la elección del Chaco. Veremos qué pasa en la general. 22 de septiembre, publicación de padrones definitivos y presentación de los modelos de boletas para las generales. ¿Y cómo continuamos? 24 de septiembre, generales en Mendoza, otra provincia donde ya hubo PASO y donde el favorito allí es Alfredo Cornejo, el gobernador que ahora busca volver a la gobernación de esa provincia. 1 de octubre, primer debate presidencial. Ustedes saben que hay 2 debates presidenciales de los candidatos que hayan superado la instancia de las PASO. El primero va a ser en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque uno se tiene que realizar en el interior del país. Luego, el 7 de octubre, difusión de lugares y mesas de votación para las generales. 8 de octubre, el segundo debate presidencial que va a ser en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. El 22 de octubre, obviamente, las elecciones generales en Nación y nuevamente provincias de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. El 24 de octubre empieza el escrutinio definitivo y el 19 de noviembre, que todo indica que así será, va a haber eventual segunda vuelta. Así que todas estas fechas son las que vamos a ir mirando en las próximas semanas. Un año con, decía, bastantes turnos electorales, ¿no? Así que, bueno, continuamos atentos y sobre todo lo que pase el día domingo en la provincia de Chubut. Ahí va. Qué buen informe. Tremendo, completo. Qué buen informe. Bueno, ¿quién va a acompañarnos para pensar en voz alta Argentina, la Argentina? Es un hombre que, si yo le digo, un día como hoy moría Eva Perón, yo le puedo preguntar, no solo por una cuestión generacional, sino porque en su universo interior, más allá de la política, estimo que tiene un lugar preferencial y referencial. Hoy por hoy es diputado, es abogado, ha sido embajador argentino, nada más y nada menos que ante el Vaticano. Él es Eduardo Valdés. ¿Qué haces, Eduardo? Muchas gracias. Un gusto estar acá. Yo decía, y hoy lo primero, viste que estamos todo el día buscando memoria y más allá de libro, papel, encontré 2 fotos. Hoy moría Eva Perón. Y encontré 2 fotos que yo las había guardado hace mucho tiempo. Un hombre leyendo Crítica, que era un diario, digo, para vos que sos muy nuevo, década 40, 50, decía, murió Evita. Y después, Evita está, luego de su derrotero. Ah, ¿no sabías? Sí, robaron a Eva Perón. La robaron, la llevaron, le cambiaron identidad. La revolución del 55 no solamente bombardeó, después la trajeron. Hoy descansa en la Recoleta. ¿En la Recoleta? Sí, en la Recoleta. Sus hermanas también. Y encontré una foto de una mano de una mujer muy trabajadora posando sobre el retrato de Eva. Digo, ¿cómo alguien perdura en el tiempo? Más allá si fue bueno o fue mala. ¿Por qué alguien perdura en el tiempo? Mirá, 2 cosas.
Una te voy a responder como respondió y me emocionó mucho a mí hace 2 semanas en la cumbre de Iguazú del Mercosur, Lula da Silva, cuando presentan la colección de los libros indispensables de la integración latinoamericana, y había uno de los libros, era de Juan Perón. ¿Conducción? No, era Unidos o Dominados, estábamos hablando de la integración latinoamericana. Y estaba traducido al portugués, o sea, son libros que van a quedar como en la colección Mercosur, digamos. Me ¿no? gustó, me gustó. Una muy buena idea de la Cancillería Argentina que Lula tomó, como él es ahora el nuevo presidente pro tempore, que Brasil decidió también continuarla. Y vos sabés que Lula dijo, yo hace 30 años que vengo a la Argentina y a mí me sorprende que cada vez que hay elecciones en la Argentina pareciera que Perón es el candidato. Debe ser el único hombre en el mundo que todavía perdura con esta intensidad de que en todas las elecciones parecía, bueno, Eva Perón es lo mismo, parece candidata, ahí salen quienes quieren reventar el Ministerio de Acción Social y también de Salud, le aviso a García Moritán, también de Salud. ¿Qué cosa no tener identidad? Ser el compañero o el marido de alguien. Pero eso no importa. Yo lo conozco al padre, a la familia García Moritán, a Roberto, que fue embajador. Dinamitar. Pero escuchá, no, pero no me quiero quedar en eso, porque se la pierden ellos. O sea, yo estudié mucho y me gusta abordar la historia de la parte de la historia de amor de las personas. Yo te digo, por ejemplo, ese lado. Me enamoré de Rosa de Luxemburgo leyendo las cartas de amor de Rosa de Luxemburgo. Y yo digo, Rosa de Luxemburgo es una figura enorme, al punto que al día de hoy, todos los 14 de enero, y te digo, cuando yo fui embajador del Vaticano es un gusto que me di, en Berlín, no menos de 100.000 jóvenes de toda Europa van a tirar un clavel recordando a Rosa de Luxemburgo. No hay líder europeo que junte más de 5.000, 10.000 personas de los históricos, digamos, Churchill, de eso. Solo Rosa de Luxemburgo. Bueno, Eva Perón es lo mismo. Eva Perón es, se robaron su cadáver, la denostaron, las cosas que dijeron de ella, ¿no? Y, sin embargo, cada 26 de julio está más presente que nunca, ¿no? Entonces yo me puse a estudiar la historia de amor y te voy a tirar una linda. A ver, dale. ¿Qué fue lo que los hizo a Perón? Que viste que está la historia que dicen que Eva era más revolucionaria que Perón y ¿no? Perón era más conserva. Sí. Bueno, yo te aseguro que había que ser Perón en el ejército. Si había lugar conservador en los años 40, era el ejército argentino. Sin duda. Y no te digo de casarse con una Eva Perón. Tal cual, con una muchacha que trabajaba en el espectáculo. Bueno, escucha, esto los pinta de cuerpo entero. Estaban los dos en el departamento de la calle Posadas de Perón. Y eran novios, y Perón le dice, Eva, el ejército no me deja casarme con vos. Y ella le dice, ¿pero por qué? Y él le dice, porque si sos hija de madre soltera. Ay, la pucha. Y ese era un tema que a Eva... Claro, la revelaba. Claro, porque los hermanos tenían el apellido Duarte. Claro, la revelaba. Ella no. Ella no. Después se lo dan. Y el bastardaje era una cosa horrible en ese momento. Así se le denominaba, bastarda. Es tremendo. Y no paraba de llorar. Y sí, claro. Perón se va hacia su biblioteca, saca un libro, lo abre y le muestra su partida de nacimiento. Yo también soy bastardo, Eva. Uy, la puta. Y ese tema del bastardo... Perón fue Juancito Sosa hasta los 12 años. Con una cosa grabada, que el padre le dio el apellido y el nombre de él a su hermano menor, a Tomás Perón. ¿Por qué se lo dio? Y a él no. Bueno, pasaban esas cosas. La misma madre, el mismo padre. Y le dio el apellido al hermano menor. Y solo se lo dio a Perón cuando iba a entrar al colegio militar, a los 12 años. Qué bárbaro. Porque era condición, pareciera que si vos no tenías eras bastardo, no podías entrar al colegio militar.
Bueno, pero esa cosa que es bochornosa, seguramente Y en él esos le años peor, muestra a Eva, para mí es la gran rebeldía que los unió para siempre en la no me vida. cabe duda, no me Y cabe esa, duda. yo te juro, No me cabe eso duda. es lo que los hace, pero en lugar de ser resentidos negativos, los hace resentidos positivos y van por la redención social. Eva tenía la redención social de los niños. Ella era una obsesión. Yo un día les digo a los que nos están mirando, dense una alegría para saber qué es estrictamente el peronismo. Escuchen en YouTube a Facundo Cabral hablando de Eva Perón. Sí, Y van a ver, sí, se los recomiendo, sí. porque Facundo no era peronista. Facundo no decía nunca que era peronista. Pero no lo Simplemente un chico de 9 años que se vino desde Chubut caminando para conseguirle laburo a su mamá. Tal cual. Que la mamá había sido abandonada por su papá. Tal cual. Y llega y logra acceder Y se lo da. y le dicen háganse cargo del niño y al día siguiente le consiguió casa a la madre, Tal cual. trabajo de portera de una escuela donde tenían vivienda y dice Facundo, lo que él describe lo que era esa casa del portería y dice, imagínate, dormíamos en la calle. Bueno, esas son las cosas que a mí me gustaría contar de Eva el día 26 de julio, porque fue una historia, fue una hermosa pareja, una historia de amor. Bueno, Y- lo contó muy bien José Pablo Feynman en la película. Bueno, yo te soy sincero. No te es que no te gustó la película. No, pará. Yo soy Feynman. Yo hice todos los cursos con José Pablo. Ah, así los que- hiciste. Sí, y en todos se armaron unos quilombos bárbaros. El de peronismo A ver. lo pudo dar una sola vez. ¿Por qué? ¿Sabés quién eran mis compañeritos de No, a curso ver, ahí? dale. Nilda Garré, estaba Graciela Fernández Mejide, no me olvido, Milcía Peña. Escuchame, Uy, éramos todos Milcía alumnos de Peña. José Pablo, en un lugar muy gracioso para José Pablo, que era un colegio de monjas No. en la calle Humahuaca, No, ahí no, en Almagro. Me mata, te lo digo. Y éramos como 200, ¿viste? Sí, claro. Y José Pablo tenía esa cosa de que no le gustaba que le preguntemos y él provocaba y siempre decía cada gorilada que nosotros decíamos, ¿pero qué vinimos a hacer? ¿Un curso de peronismo? Hasta que un día apareció un trosco de verdad y les dijo, ¿cuándo vas a...? Le pide, levanta la mano y le dice, ¿cuándo vas a hablar del nipo-nazi falanjo peronismo? No. Y entonces José Pablo le dice, perdón, ¿vos es la primera clase que venís? Sí, devuélvanle la plata y que se vayan. Y así fue. Arbitrariamente. Que se vaya. Y a la clase siguiente vino a dar una Lo clase. aplaudieron todo. No aplaudieron porque inclusive se puso un momento tenso porque ahí había gente no peronista que estaba haciendo el curso. ¿Y lo siguieron? No gustó, y además yo hice un chiste y ahí salimos cuando dije, quise volver a los 70 cuando yo iba a la facultad y decía, compañero, quieren derrocar a nuestro rector de la Universidad Solano Lima, la fuerza. Hicimos como una parodia, pero a la clase siguiente él vino y dio una clase magistral de por qué Perón no era nazi. ¿No sabés? Está grabada, Maravilla. está en el libro, porque él después que hizo todas esas las conferencias que nos dio, Está en el libro. lo hizo en un libro, creo que se llama Una cosa- Historia del Peronismo, es un mamotreto así. Pero ahí él habla, el mejor capítulo ¿Es eso? es el del bastardaje. Sin lugar a duda, creo que él, ese filósofo extraordinario, el mejor capítulo, para mí, la mejor clase que él me dio, Era. esto que te estoy contando del bastardaje. Te tengo que preguntar cosas del Parlamento. Sí, sí. Estábamos hablando recién con Mauricio y con Carolina. Estamos viendo parlamentos hoy aquí. Israel le da vuelta a la reforma judicial. España no define qué van a hacer, qué le falta. Y nosotros, en un momento de coyuntura económica muy difícil, previo a las elecciones, previo a la PASO, y yo, que no, soy un ignorante, no solo del mundo parlamentario, sino que quiero escuchar definiciones, veo como un statu quo dentro del Parlamento, ¿no? Están todos ahí esperando con 3 o 4 proyectos de ley, que el alquiler, que esto, lo otro, pero lo esencial no sé. A ver, decime. Bueno, a mí me parece que para sesionar se requiere acuerdo político. Esencialmente. Vos no podés sesionar si no En hay España. acuerdo. En España. No, pero en la Argentina también. O sea, en este Mira la Parlamento comisión no. de juicio político. Vos fuiste a todas y cuando levantás la frente no hay Bueno, nada. no, pero ahí es que tenemos quórum
Propio. Nosotros, sí, tenemos quórum. Pero digo, hoy el quórum, viste, en la Cámara está más repartido y para funcionar requerís el acuerdo político. Creo que vamos a tener una sesión el día 23, que va a ser por el tema de alquileres. Y vamos a tratar de meter algunos otros temas que están dictaminados en las comisiones. Hay grandes temas dictaminados en las comisiones. Yo, por ejemplo, la Comisión de Discapacidad tiene dictaminado un tema de espectro autista y sobre la socialización de las personas con discapacidad para que, ahora que se aprobó el acompañante terapéutico con rol profesional, está muy bueno, entonces podemos avanzar en estos proyectos. Yo te digo la verdad, a mí, muchos que nos vemos por televisión haciéndonos los tauras, cuando trabajamos en comisión no se da esa grieta que aparece en los sets televisivos. Te lo digo sinceramente, claro. Para mí es un orgullo trabajar y en la Comisión de Discapacidad. Claro. La comisión que presido yo, la Comisión de Relaciones Exteriores, te digo la verdad. De paso la saludo a mi vicepresidenta, que ha sido candidata ahora en Córdoba. No pasa eso que cuando vamos a los estudios televisivos pareciera que hay que matarse uno al otro. Yo por eso creo que después de las elecciones vamos a volver todos a la cordura, porque también hay mucho de lo mediático, que es el rating te da la pelea y no te da el acuerdo, ¿no? Te da la pelea, pero no te da el acuerdo. Pero si vos fijate, sí, no es cierto. Vos fijate que en las provincias que se ha votado, sea las que ganamos nosotros como las que no ganamos nosotros, no votaron los extremos, la grieta, la enésima. No. Mirá, bueno, ahí Carol está hablando de Chubut. Sí, y además agrego que la tendencia es a favor de los oficialismos, ¿no? En las provincias. Se han ratificado los gobiernos locales, los oficialismos locales. En pocos casos hubo cambios. Digo. No, pero fíjate, Neuquén, por ejemplo, que ganó el Movimiento Popular Neuquino, o sea, perdió el Movimiento Popular Neuquino, pero que es un compañero diputado que es autor de este proyecto que yo digo de espectro autista. Y, digamos, las grietas quedaron fuera del sistema político, o sea, casi tuvieron 2-3%. Claro. Río Negro, te estoy hablando de provincias que ganaron. Hay una provincialización, hay mucho partido local que están haciendo y que sale de la grieta pero fíjate vos que este partido, exacto, este es provincial, pero digamos distinto del que estaba gobernando el Movimiento Popular Neuquino. Salen de la grieta nacional y arman un partido local. Es una tendencia muy fuerte. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego ganamos nosotros. Pero sin embargo los partidos grieteros perdieron. Pero ahí estaba recibiendo yo... En La Rioja, la grieta, o sea, ahí era, el libertario era el hijo de Eduardo Menem. Martín Menem, y no anduvo. En Tucumán estaba el hijo de Bussi y no anduvo. Por eso digo, bueno, también. Si fuera por los minutos televisivos deberían andar mucho más de lo que están funcionando. Yo cuando camino, te digo la verdad, la gente no me dice que el otro no exista, la inexistencia del otro, ¿no? ¿Y antes se lo decían? ¿Cree que por ahí es una etapa que terminó? Es una tesis que anda dando vueltas. No, que terminó, a ver, hay dirigentes políticos que hoy se postulan para el grieta cargo y te dicen la negación del otro, vamos a hacer para que nunca más esté Cristina Kirchner. Están haciendo una marcha, creo que hay un eslogan dentro del sector de Patricia Bullrich que dice eso, ¿no? Yo creo lo de que ayer de Patricia Bullrich, esa forma lo del tema de la va. deuda, ¿viste lo que dijo? Bueno, pero a ver, ¿qué es eso? Yo creo que lo mejor que tiene esta campaña electoral es el sinceramiento. Claro. Yo prefiero que diga lo que van a hacer y no como Macri que nos mintió en el 2015. O como Carlito que ya dijo, si yo decía no me votaban. Por eso prefiero esta honestidad de pensamiento y entonces ¿Ella sabemos... cree eso? Que con un blindaje... No vamos a... Pero si ellos ya fueron gobierno y lo hicieron, ¿por qué no crees que no van a...? Ellos creen todavía 2001, que en el 2001 fue una conspiración del peronismo bonaerense. Y la verdad es que la sociedad... Pero ahí compraron un caballo que venía ya deteriorado, ¿no? O sea... pero bueno,
Qué raro Esto que es bueno Cavallo porque no esté preso. esto es bueno porque No es podemos raro. debatir que hay dos sectores hoy en la política, ¿no? Uno que creemos, porque no solo dijo eso Patricia, sino también dijo que iba a haber una reforma laboral, Sí, creen que tiene que haber una reforma previsional. sí. Bueno, nosotros somos defensores del derecho, de los derechos sociales que supimos conquistar. Nosotros vamos a defender esos derechos y los vamos a garantizar si gobernamos nosotros. Y a su vez vamos a ampliar derechos si es necesario, porque lo hemos hecho. Y porque no creemos que es restringiendo derechos que vamos a salir adelante en Y este no, país. y No, no. no creemos ni en los ajustes, por eso saludo el acuerdo que ha hecho el ministro de Economía, el gobierno, el presidente Fernández y Sergio Massa, porque esto es un crédito que nosotros no pedimos, es un crédito que nos marca la gestión, que nos dejó chata en una parte a la gestión, pero que la ha resuelto sin ajuste. El acuerdo no es lo que ellos querían, era que haya un ajuste, y no se acordó eso. Hablando del Congreso que puede, ayer estaba viendo el diario La Opinión Austral y lo vi también que uno de los... ¿Vos presentaste lo de hidrógeno? Exactamente. Digo, acá hay proyectos en esa Argentina con futuro, no solo por el litio, el hidrógeno y la vaca y la muerte y qué sé yo. Hay una posibilidad de remontar, ¿tenés con qué? Y es el Congreso el que te puede habilitar esa posibilidad, ¿o no? Sin duda. A ver, la Argentina tiene un futuro impresionante. Hemos tenido una pandemia que es global y una sequía, durísima, particular, que fue solo en nuestro país. Pero, bueno, no solo en nuestro país. Fíjense Uruguay, que está quedando sin agua, ¿no? Las tragedias del cambio climático son cosas para tener bien en cuenta, pero nadie dice que la Argentina no tiene futuro. O sea, yo creo que tenemos los recursos naturales. Tenemos que ponernos de acuerdo cómo se explotan esos recursos naturales, porque no es al costo. Ayer lo vi a Evo Morales, que está por acá. Bueno, sí, hablando sí. precisamente también de litio, uranio, esas cosas. Sí, pero no al costo de quienes están viviendo en ese lugar. Pero yo creo que la gente se da cuenta. ¿Y esa agenda va a salir como acá? ¿Va a salir eso de la agenda? Y bueno, dicen que la semana que viene se va a activar. Tengo entendido que Germán Martínez quiere convocar a comisiones. No sé si les ha informado. Nosotros vamos a convocar a la Comisión, creo que de Relaciones Exteriores, para la semana que viene. ¿Con qué temas? Bueno, hay un tema que nos está pidiendo la ministra de Salud sobre un tratado internacional sobre el tabaco, que cuestiona todo el tema del tabaco y queremos aprobarlo, y ahí en el medio hay seguramente varios temas pendientes que tienen dictamen del Senado. ¿Cómo te fue con la reunión del Mercosur? Porque te vi activo ahí en misión. No, la reunión de Unión Europea. Te vi ahí. Y lo de CELAC, Malvin, y lo de Malvin. CELAC fue. Hablando de parlamentos, como vos empezaste, ¿no? Tuve la suerte de que al día siguiente que terminó la cumbre hicimos una reunión con los parlamentarios de Europa. Sí. Y les digo porque a mí me dio orgullo estar ahí con el presidente, y acá cuestionan que haya Parlasur, ¿no? Y la verdad que la institucionalización de la Unión Europea se hizo a partir de pudo haber representantes. Primero no fue vinculante y después fue vinculante. Bueno, hubo un inicio similar al que estamos viendo ahora en el Mercosur. Entonces, la verdad que el trabajo diplomático que llevó adelante Argentina con este tema de Malvinas fue impresionante, porque esto empieza cuando nosotros decidimos integrarnos a la CELAC nuevamente, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe. En la sesión que fue acá en diciembre en Buenos Aires, que Alberto era el presidente de CELAC y entrega el mando, allí en esa declaración de diciembre se plantea a la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe que las Malvinas son un reclamo de la CELAC integralmente. La pone Argentina. Eso es un gran y a paso. partir de allí, es un gran paso. Los negociadores argentinos y
y de CELAC, empiezan a trabajar que en la declaración de Unión Europea-CELAC figure el tema de Malvinas. Ese fue. Gran trabajo del canciller Santiago Cafiero, de Gustavo Martínez Pandiani, que fue el que tenía a cargo esta Yo cumbre. conocía a Pandiani cuando estaba acá en la Universidad de El Salvador, pero antes. Y ahora lo veo en lugares de nuestros diplomáticos de la Unión, ante la Unión Europea, sí, porque lo increíble es cómo acá se lo quiso negar a ese hecho. Y yo a eso le respondo, solo la reacción que tuvo el gobierno británico, tal cual, en toda la prensa internacional. ¿Vos viste en el Mirror y todo? Claro. Cuando yo estoy reunido al día siguiente con los parlamentarios europeos, que ya se había firmado la declaración el día anterior, ellos nos contaban la indignación del Reino Unido, claro, criticándolos a ellos por haber... pero bueno, es un paso extraordinario. Total, que digan Malvinas. El de Malvinas, no, que del cual ya cuando existe una declaración no se vuelve atrás. Eso le quería precisar, porque a veces no se comprende, y me parece que es interesante porque el año pasado tuvimos acá una cumbre del Eurolat, donde también surgió de la declaración, y se notó ahí, y me parece que también pasó en Bruselas, una voluntad de la Unión Europea a partir de lo que es la salida del Reino Unido y de la creación de Brexit, sobre todo España, que tiene algún problemita con el estrecho de Gibraltar, una voluntad de la Unión Europea nueva de reconocimiento a Malvinas. Esto es algo que puede tener no más de 5 o 6 años y es una oportunidad histórica. Esto, como usted dice, esto es una escalada. Empieza con una declaración, no se vuelve atrás, esa declaración después se lleva a la ONU. Tal cual. Y ahí podemos llegar ¿a qué? ¿Cuándo? No, a ver, ONU ya hicimos los deberes. Y en ONU... Pero no teníamos el apoyo que tenemos ahora. No, pero en ONU ya está, primero, ¿qué se investigó? ¿Qué es lo que resuelve las Naciones Unidas ya en el año 65? Ah, sí, 65. No, pero claro, quiero que... cuando termina la Segunda Guerra Mundial, uno de los temas fundamentales es la descolonización. O sea, el mundo estaba lleno de colonias y eso era causa de guerras, que había que terminar esa guerra. Entonces crea ese comité de descolonización que tenía como objeto verificar si lo que yo reclamaba, que era una colonia de otro, era colonia o no era colonia. En el 65 las Naciones Unidas dicen las Malvinas es colonia y el Reino Unido es el colonizante y Argentina el colonizado. Y tienen que negociar. Debe sentarse el Reino Unido a discutir cómo va a ser la entrega de ese lugar a la Argentina. Nunca se reunió. Con Gibraltar tampoco pasó eso. No, pero digo, por esto es importante esto de ahora. Porque ahora es Europa. Porque Europa, la Unión Europea, tenía en su acta fundacional, que es el Acta de Lisboa, que las Falkland, le hace Malvinas, eran territorio de la Unión Europea. Ah, mira qué lindos. Hasta ahora que salió esta declaración que dice que las Malvinas, en español, Falkland en inglés, son un territorio en disputa. O sea, ya depuso de que es un territorio de la Unión Europea. Y en disputa. Ahora dice que es un territorio en disputa y que no de parte de la Unión Europea, sino del Reino Unido. O sea, ya... Y para salir un poco de esta que escuchamos en muchos medios, que la verdad fue alarmante, ¿por qué es importante la integración territorial y por qué no es tan importante la supuesta autodeterminación de los pueblos? ¿Qué pregunta? Bueno, es que a partir de que en el año 65 se crean este comité de descolonización y las Naciones Unidas van planteando qué lugares son colonias y cuál es la forma que tienen de resistir los colonialistas de esta forma. Es decir, consultemos a la población local. Entonces la población local, por lo general, es mayoritariamente... Es colonizada. Claro. Aparte, ¿cuál es la condición, una de las condiciones para que sea colonia o no? Si la población es originaria o es sustituta. Y en el caso de Malvinas es población sustituta. Son los originarios eran los gauchos, la gente que estaba en ese lugar y a la cual fueron expulsados en 1833 y todos son de ascendencia inglesa. Esa es una de las condiciones por la cual Naciones Unidas dice es colonia. Entonces, esto de la autodeterminación es un invento que hace el Reino Unido para seguir permaneciendo en el lugar. 1833. Pero Argentina nunca aceptó, ni las Naciones Unidas aceptan la autodeterminación. 1933, 100. Bueno,
Ahí fue cuando la tomaron. Pero es un gran éxito. Yo quiero decir también que el presidente de la Nación es muy respetado en la Unión Europea y el liderazgo de él, de haber sido presidente de CELAC, y creo que la buena relación personal que el presidente tiene con el presidente pro tempore de la Unión Europea en ese momento, cuando fuimos a la cumbre, que era Pedro Sánchez, el español, claro. hicieron que Claro, pues él también te está peleando por Gibraltar. Claro, pudiéramos Claro, él también está peleando por mantener, y también quiero decir que Alberto le salvó la cumbre, y debo decir por qué. Si ustedes ven el final que termina en una conferencia de prensa, donde está la alemana Ursula von der Leyen, está el francés presidente del Consejo Europeo, está el presidente no me acuerdo del país de Centroamérica, que estaba con Alberto, eran 4. Y los periodistas, la tendencia era, la cumbre había fracasado, sí, claro, porque no se había salido una declaración de condena a Rusia en el tema Ucrania. Y la verdad es que se habían estado debatiendo 2 días de cómo podían resolverse las diferencias que hay en la integración económica. ¿Cómo se resuelve? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Iba por la 10ª pregunta siempre sobre el tema, y el presidente de Argentina, sin que le preguntaran nada a él, les dice, miren, nosotros hemos venido a este lugar después de 8 años que la Unión Europea y la CELAC no se reunieron. Y hemos podido resolver temas muy importantes que tendrán que ver con avances en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y con avances en el tema de cómo se producen los bienes respecto de las nuevas pautas ambientales que hay, ¿no? O sea, se discutió mucho sobre esto. Y la verdad es que no vinimos a discutir, no estaba en el temario el tema Ucrania y Rusia. Y entonces, ¿cómo remata? Si ustedes quieren saber qué pensamos los países de CELAC sobre el tema Rusia-Ucrania, busquen nuestros votos en las Naciones Unidas y van a ver que menos un país, todos los demás hemos votado lo mismo, hemos condenado la invasión. Y a partir de ahí lo aplaudió rabiosamente Ursula von der Leyen y fue el final de la conferencia de prensa, en el sentido de que se pudo pasar a discutir el fondo de la cosa y no la pelea sobre por qué. ¿Hace cuántos años conoces a Alberto? Y yo soy 4 años más grande que él. Él tenía 18, yo tenía 22. ¿Y vos hoy cuántos años tenés? Yo tengo 6'7". ¿De toda la vida? Y él tendrá 6'4". ¿De toda la vida? Sí, pero no siempre hemos estado en los mismos espacios. No, pero digo, esto de poder compartir la Argentina que uno quiere. Yo quiero decir una cosa, yo siento que este gobierno va a ser valorado en el tiempo. Hay todo como una onda negativa sobre el gobierno, que a mí me parece que si uno ve lo que... En la política exterior no tengo ninguna duda que ha sido un gran gobierno. Vos date cuenta que que es la especialidad mía, digamos, lo que yo puedo decir. Cuando Alberto asumió con Cristina, existía en Chile un gobierno que era el ejemplo. Nos decían que el gobierno de Piñera era el ejemplo que América Latina tenía que tomar. Sí, tal cual. Y ese sistema político se destrozó. Totalmente, y hoy gobierna uno fuera del sistema político que viene de afuera. Existía el Grupo de Lima como el gran grupo de poder, y todo ese Grupo de Lima se destrozó el sistema político. Chile, Perú arriba, van por el 6º presidente en 6 años. Voltearon Ecuador, Bolivia. Miren el lío que hay, Voltearon que tienen Bolivia. que convocar. El único que no estaba ahí era México y sigue sólido el gobierno. En México ya había llegado Andrés Manuel López Obrador. Ya había llegado, no estaba ahí, sigue sólido el gobierno. Sí, claro, era el único que no integraba el Grupo de Lima. Colombia estaba Iván Duque. Miren quién gobierna ahora, un hombre que viene de la guerrilla. Venezuela. ¿Me dejan hablar 2 minutos de Venezuela? Les voy a contar qué pasó en la Unión Europea sobre el tema Venezuela. Nos interesa. Mira, hubo, a pedido del presidente de Francia, Macron,
hubo un encuentro con el oficialismo y Me la acuerdo que en oposición. su momento se habían saludado Macron con Maduro. Bueno, Macron va y lo saluda a Maduro. se reunieron, hubo un encuentro del cual participaron el presidente de Francia, el presidente Lula de Brasil, el presidente de Colombia, Petro, y Alberto Fernández por Argentina, con el oficialismo, del cual fue Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y líderes de la oposición venezolana, que no me estoy acordando. Pero mira, líderes de la oposición. No, totales. Bueno, es que era con oficialismo. Macron sí. había planteado a ver si podíamos acercar las partes. Yo escuché decir, debe estar en la prensa europea, acá no sé si salió, pues yo estaba allá, el líder de la oposición venezolana pidió a Macron que si podía interceder ante Estados Unidos para que le devuelvan a Venezuela las empresas de estaciones de servicio y de combustible de PDVSA que embargó, que confiscó y Estados que Unidos quiere sacar a entregarle a no sé quién. Sí. Porque son venezolanas. La reflexión de los líderes de la oposición es el éxodo venezolano es por el bloqueo, no por la cuestión política. La cuestión política déjenos que la resolvemos nosotros, pero que no nos bloqueen más. Ese fue el pedido de oficialismo y oposición. Después lo que se escribe es otra cosa, ¿viste? Pero yo lo vi, pasó ahí. Pero el bloqueo existe. El bloqueo sigue existiendo. Totalmente. Bueno, le pidieron que interceda ante el gobierno de Biden, porque encima dijeron, la oposición venezolana, si vuelve Trump va a ser peor el bloqueo. Por eso le pedía que intercedan ante Biden para que levante el bloqueo. Se lo pidieron a Macron y a los líderes que estaban ahí, pero especialmente. Y ninguno de ellos ya reconoce a Guaidó. No, es un dibujo. Por eso ha cambiado, digo. Y en ese sentido, que los sistemas políticos están muy convulsionados, la Argentina tiene un sistema político que estamos discutiendo, cómo van a ser las elecciones, que esto, que el otro, pero nadie se imagina que este sistema político no funciona, funciona perfectamente, con todos los más y los menos, a pesar que hemos pasado la pandemia y hemos pasado esta sequía. Por lo tanto, yo veo que soy más optimista que muchos analistas. Te digo un montón de gracias. Estuvo bueno encontrarnos. Estuvo bueno. Sí, claro. Pero la oportunidad que tiene este espacio y este canal, que son los tiempos para poder escuchar, entrevistar, cruzar ideas, y uno está en otras dinámicas, a veces en otros espacios. Así que te decimos un montón de gracias. No, gracias. Muchas gracias. Bueno, territorio parlamentario, Casareto, ¿qué dice? Tengo como objetivo lograr la aprobación del proyecto de ley agroindustrial. Este es un proyecto del gobierno que impulsara el Poder Ejecutivo y que caducó con el fin del periodo parlamentario, así que lo presentaremos junto a nuestro presidente del bloque y otras autoridades del bloque del Frente de Todos. Básicamente lo que busca es el desarrollo agropecuario de la Argentina y su empalme con un desarrollo agroindustrial. Así que le daríamos ventajas a aquellos sectores que quieran invertir en la agroindustria con beneficios de amortización acelerada de impuestos a las ganancias, devolución de los saldos técnicos de IVA, dentro de los principales beneficios impositivos para promover la inversión, lo cual le va a aportar dólares a la economía nacional, y la exportación de bienes agroindustriales tan importantes para el desarrollo de toda la Argentina y puntualmente de la provincia de Entre Ríos a la que yo represento. Así que este es un objetivo de avanzar rápidamente en el Congreso con la Ley de Desarrollo Agroindustrial. Me gusta mucho este espacio de mis proyectos, incluso cómo está presentado. Me gusta mucho porque me ayuda a entrar en el proyecto, a repensarlo. Don Ponce también, el diputado Ponce habla de proyectos de agroindustria, fíjate. Que aquellos que han presentado, han manifestado, digamos, poder tocar retenciones, sabíamos que en esa ley
es muy difícil, es tocar retenciones, mi punto de vista, ¿no? No es para hacerlo en este momento, me parece que es un buen tema para debatirlo, pero no hoy. Y aquel que podía, digamos, tener en mente, pensar, tocar retención, o habían dos temas: o trabar la ley o querer sacar, digamos, un rédito, un sector que sabemos que es muy representativo, que tiene que ver con el campo, y bueno, querer, digamos, simpatizar con ese sector, pero no sabemos perfectamente que los resultados van a ser muy difíciles de poder tocar las retenciones en este momento. Es muy difícil poder hacerlo. Es demagógico inclusive hasta para plantearlo en este momento. Es querer quedar bien con sectores, saber perfectamente que en este momento no se puede. Se puede decir, bueno, o podemos hacer una proyección hacia el futuro, pero necesitamos otros acuerdos que eso nos permitan, digamos, poder ver y tratar y debatir el tema de la elección. Bueno, sobre esta cuestión y este tema, ¿preparaste algo? Después cuando... Sí, después Horacio, porque vos sabés que el día lunes hubo un desfile de candidatos por la rural, ¿no? Entre los cuales estuvo, por supuesto, el ministro de Economía, Sergio Massa, y una de las cosas que dijo Massa fue pedirle al Congreso que sancione esta ley de la que hablaban tanto Casareto como Ponce, que es la ley de agroindustria, y me pareció interesante repasar cuál fue el camino que ha transitado esta ley, porque tuvo bastantes obstáculos el debate desde que se presentó el proyecto original en el año 2021 y no tuvo ningún avance concreto por distintos motivos, y vamos a estar repasando cuáles fueron esas razones y por qué en definitiva no avanza la ley de agroindustria. Y cuando regresemos, querido Cantando. Sí, tenemos dos temas que te voy a traer. Uno es un proyecto de ley que todavía no se debatió, que es la actualización de la protección de datos personales. Un tema que llegó hace muy poquito a la Cámara de Diputados y que probablemente las próximas semanas empecemos a escuchar en comisiones. La ley vigente es del año 2000. Hay muchos temas por actualizar a partir de lo que es la irrupción tecnológica que hubo en este siglo, que es casi histórica para la humanidad, por lo tanto la ley quedó muy desactualizada. Y el otro tema es la negociación que sigue por la ampliación de licencias parentales para padres, maternales para madres y parentales para cuando te toca cuidar a algún familiar o a alguna persona que tenés que proteger. Bueno, las licencias se aumentarían según un proyecto de ley que por ahora solamente está el oficialismo negociando en soledad. Me quedé pensando, luego de la charla, y le agradecemos una vez más al diputado Valdés, la otra cara de algunas noticias que nos van contando otros colegas o no colegas, cuando llegan se tergiversa. Cuando éramos chicos, ¿cómo era lo del teléfono roto? ¿Te acuerdas? Sí. Estábamos todos y el teléfono roto. Y cuando llega no tiene nada que ver, se desvirtúa tanto, del principio hasta el final. Es cierto que el mundo periodístico global tiene sus intereses económicos de un lado y del otro, naturalmente. El que pregunta qué opina de Rusia invadiendo Ucrania, ya sabemos. ¿Qué opina de Venezuela bloqueada? Ya sabemos. O lo podemos, qué sé, es un lugar común. Pero cuando alguien que está en primera persona es testigo y mira, por ejemplo, lo que nos contó recién, que la oposición venezolana, le pida a un presidente europeo, francés como Macron, con la influencia que tiene, con los negocios que tiene con Estados Unidos, por favor, ¿le puede pedir que nos desbloqueen? No es Maduro que dice, ya que estás, le pedís a Biden que me desbloquee y yo puedo seguir vendiendo petróleo. Porque además, en la paradoja y en la hipocresía de las relaciones internacionales, Estados Unidos le sigue vendiendo petróleo al revés. Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos y mientras tanto no te dejo... Parece que la debilidad política de Venezuela hace que la venta sea en peores condiciones, ¿no? Tal cual, de eso perfecto, un poco se trata. Ese remate está perfecto. Bueno, pero eso y otras historias más cuando regresemos. Ahora estoy pensando, Luciana, esta querida compañera, cuando regresemos, mira lo que nos va a contar. A ver, Lucy, buen día.
Hola Horacio, compañeros, muy buena jornada para ustedes y por supuesto a la audiencia que nos acompaña aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Efectivamente, vamos a esperar unos minutitos, luego de la tanda, luego del corte, vamos a hablar de lo que es la ley Micaela, una ley que es sumamente importante en la vida de todas las personas que se desempeñan tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado para todas las personas, porque esta ley lo que pone en eje y la importancia que tiene es respetar las diversidades, respetar el tema de las cuestiones de género, el tema de la violencia de género. En minutos nada más volvemos de la tanda, volvemos con ustedes y vamos a explicar en profundidad a ver de qué se trata esta ley que es tan importante y que inclusive los propios trabajadores de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se están capacitando en esta ley tan importante para la República Argentina. Me interesa un montón. Fíjate vos, bueno, eso es para toda la función pública, pero me quedo 5 segundos porque vamos a la tanda. El tema de violencia de género. Ayer, en el día de ayer, que ayer fue martes, en la Argentina, en menos de 24 horas, 2 femicidios. Así que vamos a prestar atención como al resto de nuestra agenda. Vamos y venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión.
DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Claro. Estamos recordando porque la construcción de la política, hombres y mujeres que a lo mejor no están en la tapa de ningún diario de la agenda cotidiana, y ayer, a partir del decir de la Patricia Bullrich, vamos a blindar, vamos a buscar más plata, así nos endeudamos más. Entonces busqué viejas agendas, papel. A quién consultábamos, lo otro. Y encontré a Mario Cafiero, que hoy
dolorosamente, lamentablemente fallecido, ¿no? Fallecido. Y era un hombre muy claro, de mucho compromiso. Es el tío del canciller actual. Tal cual, hermano de Pablo. Y falleció hace muy poco. Murió hace poco. Y llegó a venir acá, creo que una reunión virtual, porque era presidente del INAES, del Instituto Nacional de Cooperativos, durante este gobierno. Sí, aparte vos le pedías, vivía cerca de La Plata. Se quedó en La Plata, porque como el padre se fue a ser gobernador, en esa época no había autopista, y se fue para ahí. Él se quedó en Citibel, creo, y no volvió. Buena gente, buena gente. Bueno, inmemorables debiéramos recordar así, gente que le hizo bien a la política, ¿no? Bueno, don Cantando, haciéndole bien al periodismo, ¿qué nos va a contar? Licencias que podrían ampliarse según varios proyectos que se están discutiendo. Maternales, paternales y parentales. Sé que es un poquito un trabalengua, pero tenemos que acostumbrarnos porque paternales son de padres, o sea, cuando vos sos papá, maternales sos cuando vos sos mamá. También se habla de personas no gestantes para incluir otras diversidades, y parentales, que no se tienen muy en cuenta a veces, que tienen que ver cuando te toca cuidar a algún familiar que por ahí no es tan directo, pero lo tenés que hacer y necesitas días de laburo. Hay un proyecto de este gobierno que fue enviado hace un año y un plenario de comisiones de las comisiones de legislación del trabajo y de mujeres y diversidad debatió la posibilidad de generar un consenso. Hay un borrador que está dando vueltas del oficialismo todavía no consensuado, y ya hay rechazos, como bien decimos acá, de representantes de la Unión Industrial Argentina que vinieron a decir que no están de acuerdo por la cantidad de días que se podría perder la gente. En este caso, tengamos en cuenta que no lo paga el empresario, pero la queja es porque se aumentan las licencias, se aumenta el ausentismo. Es una negociación que todavía se está realizando. Vamos a ver un poquito los puntos que cambiaría según los consensos que el oficialismo llegó a partir de diálogos con algunos sectores, que todavía resta que cierre con la oposición. Vamos a la próxima placa para ver de qué se trata este aumento de licencias que, insisto, se debatirá en las próximas semanas. Vamos a la próxima placa, así vemos un poquito. Acá estamos. Las propuestas: personas no gestantes. Aumentaría la licencia de 90 a 126 días. Hoy, quien va a tener un hijo, puede tener hasta 90 días. En esta propuesta se lleva a 126, pero esto es un pedido que hizo la diputada del PRO, Camila Crescimbeni, que es garantizar que una parte de esos días puedan ser previa al nacimiento, porque es muy común estar laburando con una mujer que tiene la panza por acá, porque dice, no, yo me quiero dejar los 90 días para después. Y eso es un riesgo, inclusive para el embarazo. Bueno, la idea sería que eso no ocurra, y también que si nace prematuro se extienda por 30 días en caso de nacimientos múltiples, y si es prematuro se sumen los días no tomados. Claro, vos no te tomaste los 45 porque no pensabas que iban a nacer, nació, bueno, después te rijan para después. No gestantes, o sea, padres en su mayoría, también puede haber, se incluye todo tipo de diversidad. El que no tuvo el hijo, que tenemos la posibilidad de no tener los dolores, que te crezca la panza como le crece al quien sí lo tuvo. Bueno, habitualmente eso no está considerado como la necesidad de licencia. Grave error. Actualmente es 2 días. Es un disparate. Pensemos que un parto inducido dura 3 días. O sea que una persona que no puede tomarse vacaciones regulares que tiene y es padre y tiene un parto inducido de la mujer, a mí me pasó, si yo no tenía unas vacaciones que tomarme, no podía estar en el nacimiento. Claro, es que pasa eso. Los padres se terminan tomando los días de vacaciones. Los días de vacaciones, pero ojo con eso, porque el embarazo dura 9 meses. Por ahí te gastaste las vacaciones en enero, tuviste mucho tiempo con tu pareja, claro, quedó embarazada, y en septiembre octubre no tenés vacaciones. No tenés más vacaciones. ¿Eso te pasó vos? No, yo tenía vacaciones. Me pasó lo del parto inducido, que tenía 3 días. O sea que los 2 días no me alcanzaban. Y no podías acompañarla. Y tenía que, justo me quedaban días de vacaciones. Sí, igual ahí hago una, no me gusta decir corrección, pero acompañar no es el término. Porque no es acompañar, es una corresponsabilidad. Claro. Es una... Me encantó. Sí, me porque encantó la justamente... corrección. No quiero decir corrección, pero sí... no, porque te acompaño. Claro, no es acompañar, es justamente una responsabilidad compartida en partes iguales. Eso es lo que... Para que te des una idea, el parto inducido te dicen, vos llegás un miércoles y dicen, bueno, hasta el viernes a la tarde te quedas acá. Sí, el goteo y todo eso. Claro. O sea que, y si es por la ley actual, el trabajo te puede decir, no, el viernes tenés que trabajar. O sea que si no tenés... Bueno, esto cambiaría con 45 días. Dicen la legislación más atrasada en términos de derechos sociales, te digo una cosa, que tiene este país. Yo fui padre por primera vez en el año 77. Que te voy a contar lo que pasaba en el 77 en Argentina.
Y después fui padre en el año 78. Y después fui padre cuando tuve 50 años, es decir, 50 más 50. Las argentinas, las repúblicas argentinas, a medida de los gobiernos, nunca consideraron. El primer hijo, la primera hija y la segunda hija, tuve que esperar en una sala. Ah, eso dicen que pasaba mucho. En una sala. Recién se había inaugurado, bueno, estás viendo en toda la Argentina. El Sanatorio Güemes fue un primer sanatorio para la clase media, qué sé yo. Pero tuve que esperar en la sala y después no pude estar con la mamá de mis hijas. Iban a la nurse, corrían la cortinita. Esa es la tercera fila de su hija. La vida pasó. Volví a ser padre a los 50 y a los 55. Estuve al lado de la madre de mis hijos menores. Al lado, no acompañando. La mano, gritando, llorando. Ahí participando. Hoy participás. Después, justamente le decía a uno de mis hijos que le dicen, me dijeron, al padre, seguramente a vos también, cuando van a hacerle las huellas dactilares de las manos y de las plantas de los pies, tenés que acompañar a la enfermera. Obvio. Más allá de que le ponen la pulserita para que no te la roben como pasó el otro día. Claro. Así que formás parte de eso. Es decir, no embarazamos, no gestamos, al revés, no gestamos. No, tal cual. Pero tal cual. Somos algo socios somos, ¿no? Bueno, y según la legislación actual, al otro día te tenés que ir a laburar porque no tenés funciones. Esta es la legislación argentina actual. ¿Y vos viniste a trabajar? No, porque yo tenía vacaciones. Ya me había reservado. ¿Si no los hubieras tenido? Si no lo hubiera tenido, la legislación no me amparaba. Mira. Tenés 2 días. ¿Quién la escribió, me dijiste, este régimen? No, esta propuesta. Sí. Esta es una propuesta que vio el gobierno y que corrigió en una propuesta que hay ahora en el oficialismo. Aprobar, seguramente. Hay algunos reclamos respecto a qué? Bueno, los empresarios dicen, yo me voy a quedar muchos días sin gente. Si bien, como digo acá, el sistema de seguridad social pagaría tenés la 3, totalidad. 4 máquinas que fabrican media. Claro. Yo me quedo sin gente. Sí, y más grave en el caso de las pymes, que es lo que se planteó en las comisiones, ¿no? Eso es lo que se planteó. Yo me quedo sin gente, ¿qué hago? Y ahí se está hablando de un régimen de ¿El Estado puede sustituto. aportarte algo para que contrates en esa transición? No hay régimen contractual para que vos tengas a alguien 3 meses. Claro. No entrarías en un periodo de prueba. Me parece que esa es una para parte que no corra debe la indemnización y todas esas cosas. Atención con esto que es nuevo, adoptantes. Los adoptantes también ignorados por la legislación como si no fueran padres. O sea, es una locura cómo estas cosas no se han revisado. Hay legisladoras que le ha tocado adoptar y que cuentan cómo es que vos vas a adoptar. Bueno, prácticamente el otro día nadie te considera que fuiste mamá. ¿Y qué otra cosa va a hacer si llegó un niño a tu casa y lo tenés que criar 90 días de 2 a 12 para visitar al niño para adoptar? También es importante esto porque para visitarlo necesitas días, ¿no? Siempre pensamos en que por ahí hay ciertos trabajos que los días se consiguen de una u otra manera. Tenemos que pensar que aunque haya un trabajo que no se consigue en los días, una persona no puede ir a visitar al niño por adoptar y tiene que pedir permiso. Es indignante y no tiene sentido, porque la verdad que es un desincentivo a algo que es necesario, como en este caso la adopción. Sigamos con lo que son por ahora propuestas. Esto hablan de que se trataría la semana que viene y tenemos que ver si hay consenso para aprobarlo. Bueno, sigamos con las propuestas. La otra placa, por favor. Bueno, ¿se crean o se amplían? En algunos casos están, en otros casos se crean. Fallecimiento del cónyuge, conviviente, hijo o hija, afín o hija, 10 días corridos. Esto es importante, corridos. Los periodistas sabemos que son 10 días corridos porque nuestras vacaciones son corridos, porque se entiende que sábado y domingo también laburamos. Hay muchos laburos que no, que son días hábiles, bueno, corridos. Enfermedad familiar o persona a cargo, entre 20 y 60 días. Esto es muy importante. Gente que tiene que viajar, ¿no? Porque tenemos la atención de salud de complejidad muy concentrada donde están las facultades, ¿no? Siempre se dice Buenos Aires, en realidad es Buenos Aires, La Plata, Córdoba, donde hay facultad, hay buena atención de salud, ciudad grande. Bueno, muchas veces tienen que viajar y los días de vacaciones, no son vacaciones, son licencias, tendrían que ampliarse. Atención o acompañamiento 15 días, también, esto es una propuesta.
interrupción del embarazo 10 días corridos y asistir a ver a niños adoptar, lo que decíamos recién, 2 días. Esto es importante porque podría ampliarse también y que esté el día, que puedas ir a verlo, básicamente. No tenía ese dato de poder asistir a ver a los niños. Claro, sí, tal cual. Es novedoso. Es un trámite. Técnicas de reproducción humana asistida 15 días, violencia de género, esto es nuevo también, se incorporaría 20 días una persona que es víctima de violencia de género, una vez que se comprueba que es víctima de violencia de género. Porque a veces hay mucha resistencia del empresariado que se legisle porque se imagina que mañana van a venir una oleada de mujeres golpeadas. No va a pasar eso. O sea, tenés que llegar a una causa judicial en la que eso se compruebe. Y en ese caso, ¿qué te cambia 20 días? O sea, me parece que no tiene sentido también tenerla a la persona en esas condiciones, ¿no? Después se puede hablar de sustituto, etcétera, pero me parece que, insisto, los que estudiaron este tema dicen que Argentina es muy avanzado en derechos sociales, pero en licencia es de lo peor que tiene, ¿no? E inclusive es de lo peor del continente, de todos los países. También discapacidad o enfermedad crónica, 180 días. ¿Tanto? Sí, dicen que es una vergüenza. Lo de los padres no existe en todo el mundo. Creo que es uno de los pocos países que todavía no reconoce al padre como un sujeto de licencia, persona no gestante, mejor dicho. Bueno, asignaciones para monotributistas y autónomos y trabajadores también, y casas particulares equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Esto siempre es porque, claro. Eso es un temón, Mauri, porque bueno, en un principio se habló solamente de abarcar un universo de trabajadores formales, ignorando a lo que es monotributistas y autónomos. Y bueno, hubo un reclamo importante de las organizaciones civiles y también de diputados de incorporar el universo, porque pensemos que la mayoría de los trabajadores, o mejor dicho, buena parte de los trabajadores de la Argentina son independientes o autónomos. Entonces ellos no tienen ningún derecho. Y no ganan mucho por ser autónomos. No es que el autónomo o el independiente tiene un ingreso muy alto. En muchos casos hasta es menor. Estamos rejugados. Bueno, a ver. Vamos al reencuentro de Luciana. Y Luciana, te escuchamos. Horacio, compañeros, bueno, efectivamente retomamos un poco la información que estábamos adelantando en el bloque anterior. Vamos a hablar un poco, hacer un repaso en realidad de lo que es la ley Micaela, una ley que ya tiene varios años de sanción. Recordemos que fue promulgada el 10 de enero del año 2019 a raíz del femicidio Micaela García, que fue una chica de tan solo 21 años, oriunda de la provincia de Entre Ríos, que cuando había salido al boliche a divertirse con sus amigas, cuando estaba volviendo, bueno, fue brutalmente asesinada por este femicida que actualmente fue encontrado culpable, que está cumpliendo una condena efectivamente por el femicidio de Micaela. El caso de Micaela se convirtió como en un emblema, en una bandera para empezar a luchar por el tema de la violencia de género, de esta violencia machista, y a raíz del caso de Micaela, que recordemos que era una chica de 21 años, que era militante inclusive del movimiento Evita, era una chica que participaba activamente en el tema de la militancia de la vía pública. Por eso tuvo gran repercusión también el caso de esta chica. A raíz de este caso, entonces, surge la ley Micaela, que como decíamos fue promulgada el 10 de enero del año 2019, que establece una capacitación obligatoria en violencia de género y en materia de género en general, no solamente que tenga que ver con las mujeres, sino también con todas las formas de percibirse de los géneros que existen actualmente. Escuchaba que Mauri decía que Argentina es una de las leyes, uno de los países que está más actualizado en tema de violencia de género, en tema de reconocimientos de la comunidad LGTB inclusive, pero todavía eso no se ve reflejado en los números y en los índices de femicidios. Como bien lo decías en el bloque anterior, Horacio, en el día de ayer se volvieron a ocurrir 2 femicidios en la República Argentina. Aproximadamente se estima que en la Argentina hay un femicidio por día, un femicidio cada 24 horas. Entonces esto nos llama a interpelar, ¿no? Y nos llama poderosamente la atención, como teniendo tantas leyes que protegen a la mujer en sus derechos y también a las diversidades, todavía no se logra bajar el índice de femicidio que existe actualmente en la República Argentina. Tiene que ver un poco con una cuestión cultural, con esta violencia machista, con muchos patrones que hacen al patriarcado, que esperemos que a medida que nos vayan sucediendo las próximas generaciones, los chicos que nos suceden a nosotros vengan con una conciencia mucho más amplia y respeto a lo que son las diversidades,
libertades, a lo que son los derechos de la mujer, el aprender a respetar cuando la otra persona dice que no, aprender a respetar la libertad, la dignidad de la otra persona. Bueno, todo esto son los ejes centrales tanto de la ley de protección integral para la violencia contra la mujer y también de la ley Micaela, porque la ley Micaela es sumamente importante porque establece esta capacitación obligatoria a todas aquellas personas que se desempeñen en el ámbito público, tanto en el poder ejecutivo, legislativo y también en el poder judicial. Y no deja fuera la ley Micaela a todos los trabajadores del ámbito privado, porque en el ámbito privado como en el ámbito público, en cualquier espacio de trabajo, vivimos relacionándonos con gente de otro género, ¿no? Ya sea que se perciban hombres, que se perciban mujer, que se perciban una persona no binaria. Bueno, lo importante es respetar la esencia de las personas como ser humano y no desde el género que se perciba esa propia persona. Incluso el tema de la ley Micaela, como habíamos dicho, establece la capacitación obligatoria y algunos de los ejes temáticos que establece esta ley tiene que ver con, como decíamos, que todo el personal y funcionarios deben cumplir con la capacitación sin excepción de la jerarquía del cargo, que esto es uno de los puntos más importantes que establece la ley, ¿no? Porque indistintamente cuál sea el cargo que se desempeña una persona, tanto en el público como en el privado, sea un director, sea gerente, sea secretario, cualquiera sea, o sea un juez, ¿no? Sea un fiscal, sea un secretario dentro del Poder Judicial, tiene que tener la obligación también de capacitarse. Incluso las personas que no quieran hacer el curso sin justa causa recibirán una intimación para que regularicen su situación y se capaciten. Esto me parece que es uno de los ejes importantes de la ley Micaela, porque nadie puede alegar el no tener ganas de capacitarse respecto a la perspectiva de género, respecto a la violencia contra la mujer. Es decir, es una obligación para todas las personas que se desempeñen en estos ámbitos que estuvimos diciendo, y en el caso de no querer hacerlo sin justa causa, la ley establece que hay que intimar a esa persona a que realice la propia capacitación. Otro de los temas que establece dice que los 3 poderes del Estado tienen una oficina de capacitación que confeccionan material y programa constantemente. Estos programas y esta capacitación se van actualizando y se van ayornando al contexto que vamos viviendo. Para eso tienen en cuenta la guía de orientación y programa de certificación del INAM, y también permite el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos y en materia de derechos de las mujeres. Por eso entonces también es importante recordar que aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, prácticamente en todas las direcciones, en todas las oficinas se está realizando la capacitación en la ley Micaela. Incluso nosotros con algunos de los compañeros del canal ya tuvimos la primera capacitación con los compañeros que se encargan de dar efectivamente esta capacitación. Es una ley sumamente importante porque a veces uno cree que está deconstruido, pero en realidad cuando empezás a hacer el tema de la capacitación te das cuenta que todavía queda mucho por aprender, y todavía queda mucho por deconstruirse, y por eso es importante. Digo, en esto de la oportunidad que vos señalás, como todos y cada uno o en diferentes ámbitos de nuestros trabajos, yo lo hice, por ejemplo, en Radio Nacional, digo, pero todos estamos capacitados o participamos, más allá de lo que uno cree, está convencido que no. También me sirvió, a esta altura del campeonato, saber sumar herramientas para poder contar, porque no voy a contar solamente que alguien, porque no la quiere y la violentó, le pegó un tiro o la llenó de puñalada. Yo tengo que explicar algo más que el suceso trágico. Tengo que dar un contexto, más allá de que está, comillas, el bien y el mal. Y la víctima, que había incluso anticipado, en la muchacha ayer del Leluar, había puesto una perimetral. Y el tipo sabía donde el tipo trabajaba, que enfrente sabían que la muchacha había denunciado y el tipo seguía como si nada. Entonces yo necesito, todos necesitamos tener las herramientas, no solo de lenguaje, sino de concepto, para poder advertir para que no vuelva a pasar. Exactamente. Y en ese caso, que ya hubo una denuncia previa por parte de esta chica que fue brutalmente asesinada, tenemos que saber que al haber una denuncia,
en teoría entendemos, o es lo que debería haber pasado, es que se le tuvo que haber notificado a ese femicida de que hubo una denuncia de violencia de género, y automáticamente cuando una persona realiza una denuncia de violencia de género se establece una restricción perimetral, que si violás esa restricción perimetral incluso te pueden arrestar porque estás violando una orden judicial, una orden emitida por un juez que está especializado en temas de violencia familiar. Entonces, claramente acá también hay que llamar a reflexionar un poco el rol que tiene la policía, que tienen los juzgados, de controlar, de hacer el seguimiento a estas causas, porque muchas veces es eso, te digo, exactamente, también para el Poder Judicial. Te digo gracias, una vez más nos aclarás de qué se trata, temas que nos importan a todos. Muchas gracias, Lucy. Dale, muchas gracias a ustedes, hasta luego. En esto de sumar conceptos y miradas, a propósito de lo que nos explicó una vez más Mauricio, hay dos miradas parlamentarias de dos diputadas. Una es Mónica Macha y otra es la diputada Crescent Penny. Una es del Frente de Todos, ¿no es cierto? Y la otra pertenece a la oposición, al PRO. Entonces, dos miradas sobre una misma cuestión. Mira. En realidad, como mirando esto, ¿no? ¿Cuál es el costo de lo que serían las asignaciones familiares? Porque las licencias serían para las personas que tienen trabajo formal, todo lo paga el Estado, pero en definitiva lo que él estaba discutiendo es cuál es el aporte que las empresas hacen para las asignaciones familiares. Y la idea es que en todo este proceso que estamos discutiendo licencias, están las licencias para las personas con trabajo formal y también otro formato de licencias, pero que en definitiva es el mismo derecho para las personas monotributistas y monotributistas sociales, que es realmente un avance sumamente necesario, justo e importante. La idea y la definición que tomamos con Vanessa Seeley es poder avanzar esta semana en reuniones con asesores y asesoras para terminar de darle forma al dictamen que ya estuvimos circulando, que es un dictamen borrador, y que en realidad es un consenso que tuvimos en nuestro bloque, más el bloque del Frente de Izquierda, más el bloque del Frente Federal, y que la idea ahora también es poder incluir a Juntos por el Cambio, ¿no? Las conversaciones que tuvimos con ellos y con ellas es poder sumarse también a ese dictamen. Por eso la intención en estos días es poder consensuar, porque realmente es mucho más importante, es mucho más contundente cuando podemos avanzar en un dictamen que sea de consenso y que tenga ese acompañamiento. Así que por eso la idea es, si bien nosotros teníamos en algún momento la expectativa de dictaminar la semana pasada, frente a la posibilidad de que Juntos por el Cambio también se sume a ese dictamen, nos pareció desde la construcción cultural y política interesante esa posibilidad, y por eso es que retrasamos un poco el dictamen y tener entonces en esta semana las reuniones de asesores y asesoras. Nosotras, cuando planteamos ahí un proceso de licencias, obviamente que se hace tal vez más, se enfoca más en lo que son las licencias para las personas con capacidad de gestar o para las personas no gestantes, y muy vinculadas al nacimiento o a la adopción. Pero lo cierto es que en todo el proceso de ampliación de licencias también incluimos otras situaciones que tienen que ver con enfermedades, con distintos, licencias por violencia por motivos de género, porque vas desmenuzando también cuántas otras instancias en la vida cotidiana requieren de esa necesidad de contar con días para poder avanzar en distintos procesos que se dan en el ámbito de las familias o en el ámbito familiar, sí, específicamente en el ámbito familiar. A veces el núcleo, a veces la familia extendida, pero donde los cuidados atraviesan todas nuestras relaciones. Entonces es importante poder dar esta discusión. Y ahí es donde está tal vez el punto a trabajar, el punto tal vez más conflictivo. Bueno, primero es central que finalmente se haya empezado el debate, ¿no? Como nosotros sabemos los que estamos en la Cámara, ustedes lo saben, pero quizás quienes nos ven no tienen tan claro el funcionamiento cotidiano. Este tema que es central hace décadas, diría, que requiere modificaciones, yo diría urgentes de parte de la sociedad, pero que todavía no tenía su eco desde la política pública, creo que finalmente que llegue a empezar a debatirse es primordial. No solamente por el proyecto que en su momento presentó el oficialismo, pero que después no se había empezado a tratar, que generó expectativa, después volvió atrás. Este tema atraviesa todos los espacios políticos porque tiene que ver directamente con la vida cotidiana que tenemos y con la sociedad que ya cambió hace mucho tiempo, pero las reglas todavía no reflejan
ese cambio. Por un lado, digamos, la necesidad que tienen los propios padres de acercarse y de trabajar, y de justamente no de trabajar, sino de trabajar en la relación emocional con las hijas y con los hijos, ¿no? Sí. Es algo que es ridículo, digamos, ya, eso creo que no cabe duda, por eso es un tema súper importante, no cabe duda que la relación de las familias hoy es muy diferente. Decía el tema de las monotributistas autónomas y las personas que están en la informalidad, ¿no? Porque también el sistema está todo desarmado en la forma en la que mujeres integramos y muchas veces nos desintegramos del mercado laboral y de la relación profesional y de la posibilidad también de una vida libre y autónoma económicamente, independiente. Entonces creo que también ese tema es central, que contemplemos, y es difícil, por eso nosotros propusimos que se incorpore la Comisión de Presupuesto y poder tener una mirada bien realista respecto de lo que se puede lograr, cuánto cuesta y de dónde lo vamos a sacar, para que no sea una promesa que después quede incumplida y genere una esperanza que después no se cumpla. Entonces hacerlo muy seriamente, porque tiene que ver con la vida cotidiana de las familias, de todos nosotros. Y lo que decía antes es que a mí también me tocó atravesar algo que nunca me hubiese imaginado, digamos, desde el Congreso. Imagínense que si desde el Congreso fue tan complejo que yo no tenía reemplazo y tuve que ir a sesionar porque teníamos los números justos, con mi hijo en neo, haciendo el duelo, en supuesto, digamos, licencia por maternidad, pero en definitiva, como no tenía reemplazo, era mi voto estaba o no estaba, digamos, no teníamos el sistema digital, no teníamos ningún sistema. Me pasó lo mismo, fui a sesionar el día antes de romper bolsa, con un embarazo de riesgo, estaba sentada ahí en mi banca, y el día siguiente me levanté y rompí bolsa y me fui a internar. Es decir, imagínense si eso me pasó a mí, que lo puedo visibilizar porque tengo esta voz hoy pública, lo que le pasa a las familias, a las mujeres, sobre todo en todo el país, ¿no? Sí. Esas situaciones de injusticia que quizás nadie escucha. Y con el objetivo también de incentivar la permanencia en el mercado laboral, ¿no? Claro. Sobre todo desde la libertad. Pero esto no es un capricho, digamos, ¿no? Tiene que ver con por qué la vida en sociedad y en comunidad. O sea, si queremos incentivar la participación de las mujeres en el mercado laboral y la permanencia, porque muchas veces ingresamos y después vamos cayendo, digamos, cuando somos con las que elegimos ser madres, digamos, o en las relaciones con los cuidados. Entonces, si uno pudiera armar un esquema que pueda ser sostenible eso, la maternidad compatible con el mundo laboral, creo que es muy virtuoso para la economía inclusive de la Argentina, no solamente para las familias, ¿no? Y para la relación emocional sana de los niños con sus madres y sus padres, o con las personas, digamos, con las que conviven. Eso es imprescindible también, porque después uno ve, digamos, situaciones de violencia, situaciones de desapego, o de apego inseguro de los chicos, y te empezás a fijar, digamos, qué pasa en esas familias. Bueno, poder tener un apego seguro en los primeros 3 años de vida es determinante para la autoestima y para la vida en sociedad de esos niños y niños, que sean personas felices, que sean personas integradas, que sean personas que puedan perseverar más allá de las circunstancias, digamos, de sus propias vidas y de las herramientas que el Estado también brinde para crecer. Es súper central que lo podamos trabajar. Bueno, está claro. El ministro de Economía y precandidato presidencial, como otros precandidatos, fueron a la rural. A imaginar, a contar, a proponer. Más allá de lo compatible o las empatías o las antipatías, las coincidencias de un país que necesita encontrar un rumbo. Un país que necesita encontrar un rumbo. Sin duda, uno de los motores o una de las fuerzas de producción, indudablemente, es toda esta tierra maravillosa, pero también el tema de la montaña hoy y los recursos naturales, incluida el agua, es un tema. Y Massa habló de estas cosas. Sí, Horacio, lo interesante de la presencia de Massa en realidad es cómo él intenta acercarse de algún modo a un público que todos sabemos está totalmente enemistado con el ala kirchnerista desde el famoso conflicto del año 2008 por las retenciones móviles. Y ahí Massa lo que dice es hay que dejar atrás las peleas del pasado. Incluso después trascendió una foto de Massa en una comida con Nicolás Pino, que es el titular de la Sociedad Rural. Así que ahí hay gestos políticos interesantes para mirar, ¿no? Por parte de Massa, que es precandidato presidencial de Unión por la Patria. Pero lo que venimos a contar o a destacar acá es que Massa pidió que el Congreso apruebe la ley de fomento a la agroindustria. Esencial. Exactamente. Lo que dijo el ministro es: creemos que es fundamental que el Congreso argentino sancione la ley de agroindustria, y hay más textuales en la próxima placa. No puede ir a ningún lado sin eso. Es importantísima para el sector, y hay más coincidencias que diferencias, te diría. El mayor valor agregado de nuestras exportaciones no solamente le va a dar competitividad al productor agropecuario, sino que además
nos va a dar un primer sendero de reducción impositiva, se habló mucho de esto en la sociedad Sí, rural, claro. que va a permitir ir equilibrando y alivianando la carga Les liberó retenciones. a las economías regionales, totalmente. En la mayor capacidad de valor agregado en nuestras exportaciones, sin dudas la presión sobre la producción primaria en materia impositiva va a ser mucho menor. Acá la oposición lo que dice es hay que sacarle el pie de encima al campo, hay que bajarles impuestos. También se habló de las retenciones, se habló de la salida del cepo, todos los temas que le interesan Hay una interna al sector. muy grande de la oposición respecto a esta ley, porque lo que hace esta ley es justamente bajarle impuestos a los sectores de la agroindustria a medida que aumenten la capacidad Tal productiva. Lo que dice Juntos por el Cambio cada vez que llega una ley es hay que bajar impuestos a todos los sectores de la Argentina porque hay muchos impuestos. El tema es que al final se pierde en esta ley. Digo que hay una interna porque algunos sectores Juntos por el Cambio decían agarremos esta ley, que es buena para el sector, y después discutamos otra cosa. Claro. 2 años pasaron desde que se presentó y todavía no fue aprobada. 2 Totalmente. años, 4 cosechas. Totalmente, y es lo que vamos a ver en las próximas placas, porque por eso me pareció interesante repasar por qué no avanzó, qué fue lo que pasó en el medio. Vamos a ver en la próxima placa cuál fue el recorrido legislativo de la ley de agroindustria. Este proyecto fue presentado originalmente en noviembre de 2021 por el Poder Ejecutivo. En ese momento pasó mucho tiempo, los ministros eran Julián Domínguez en el caso de Agricultura y Matías Culfas en el caso de Producción. Y después, a mediados del 2022, o sea, pasó un tiempo desde que fue presentado, a mediados del año siguiente comienza el debate en las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria, que Creo que encabezan... la presentación, Caro, fue de las presentaciones más importantes que tuvo un proyecto de ley. Cuando vino Creo que Culfas. en el Salón Blanco, no, fue en el Salón Blanco sí, creo que el Salón Blanco de la Casa Rosada. Pero Sí. fue, O en el Ministerio de fue Agricultura. Culfas el que le puso la primera nafta, No, ¿no? Julián Domínguez recién asumía Ahí y va. él fue el que la presentó. E invitaron a sectores del campo. Sí, Ahí sí, va. es cierto, fue un marco importante el que le dieron. Además, ya estábamos como saliendo de la pandemia, ¿no? Entonces se buscaba darle ese impulso al sector productivo y finalmente comienza el debate, recordemos, mediados de 2022. Comisiones presididas por Ricardo Burjaile por un lado y Marcelo Casareto por otro. Vamos a ver entonces qué pasó después, una vez que comenzó el debate. Vamos a ver en la próxima placa. Acá repasamos los obstáculos que tuvo este proyecto. En primer lugar, los cambios en los ministerios. Ya no es el mismo organigrama. Recordemos que en el medio estuvo la asunción de Sergio Massa como ministro, superministro, se decía en ese momento, de Economía. Cambio el organigrama y de hecho ya no tenemos ministro de Agricultura, sino secretario. Asume Juan José Bailo como secretario de Agricultura, que de todos modos es una continuidad de lo que era Domínguez. Digo, hay bastantes similitudes, no hubo cambio demasiado drástico en eso, más allá sobre de todo que Massa baja... apoyó la ley desde que asumió. Exactamente. Fue un tema que, como la ley automotriz, que también se aprobó. Incluso siendo presidente de la Cámara, Massa ya venía impulsando mucho la ley de agroindustria. Después de este cambio de ministerios, se coló la discusión de la ley de humedales. ¿Se acuerdan que los incendios en Rosario hicieron que en el recinto se aprobase una moción para emplazar a las comisiones a que comenzaran el debate de la ley de humedales, un tema que impulsó en su momento el socialismo? Y ahí lo que decían era que la ley de humedales era incompatible de algún modo con fomentar la ley de agroindustria, ¿no? Entonces ahí otro cortocircuito, se termina empantanando el debate una vez más. Y después, Mauri, algunos diputados de la oposición, vos sabés, reclamaban el tema de las rebajas de las retenciones. Sí, ese era otro punto, ¿no? Unos sectores de la oposición que además de pedir que los beneficios impositivos se extiendan a otros sectores, también dicen no podemos aprobar una ley que beneficie al campo que no incluya la baja de las retenciones. La verdad que se quedaron sin una cosa y sin la otra. Totalmente, ¿no? Totalmente. Tenemos más porque pasaron más cosas. Así llegamos a febrero de este año. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, juicio político a la Corte Suprema. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver? Juntos por el Cambio, en ese momento, en el marco de las extraordinarias, decide bloquear justamente la posibilidad de reuniones de comisión o de sesiones en rechazo al juicio político a la Corte, y eso hizo que se frenaran todos los debates y no hubo, de hecho, ninguna sesión extraordinaria. Ahí Burjaile quedó en una posición muy incómoda, ¿no? Porque él, de algún modo, tiene interés en que salga esta ley, pero no podía convocar a su comisión porque Juntos por el Cambio había decidido no dar quórum en ninguna reunión, con lo cual el debate
sigue empantanándose aún más. ¿Qué pasó en consecuencia? El proyecto no se trató y perdió estado parlamentario en el mes de febrero, porque como hubo extraordinarias, los proyectos vencieron en febrero. Y en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, Alberto Fernández vuelve a pedir aprobar esta ley. Así que más obstáculos imposible los que estuvo esta ley. ¿Qué pasó? El 16 de marzo se presenta esta nueva versión que encabeza, lo escuchábamos hace un rato, el diputado Marcelo Casareto. Claro, porque pierde estado parlamentario. Por eso es lo que decía recién. Pierde estado parlamentario, la vuelven a presentar, pero a diferencia de la última vez, esta vez está consensuada con buena parte de la oposición, se introdujeron mejoras y por eso Casareto estaba muy entusiasmado en su momento en poder avanzar. Y unos días después, el 22 de marzo, se realizó un nuevo plenario de las comisiones de Industria y de Agricultura, nuevamente Casareto y Burjaile sentados en la misma mesa, y Casareto y Burjaile piden, exponen los cambios que se le hizo al proyecto, y el debate no se entiende ahora muy bien porque volvió a frenarse. Me parece que Burjaile estaba de acuerdo con que la ley saliera y tenía resistencias internas que le pedían justamente incorporemos retenciones. Y bueno, no salió ni una cosa ni la otra. No salió. Y vamos a ver ahora algunos detalles en las próximas placas de cuáles serían los beneficios del proyecto, que son muy similares a los que ya se implementaron con el sector automotriz, ¿no? Amortización acelerada en ganancias, devolución anticipada del IVA y un bono de crédito fiscal computable de ganancias por las compras incrementales en lo que es fertilizantes, semillas, bioinsumos y demás. También hay más beneficios en la próxima placa. Se extiende la vigencia del régimen a 10 años de plazo, especialmente atendiendo a las economías regionales, y se faculta al Ejecutivo a prorrogar ese plazo un año más si se cumplen los objetivos y los resultados esperados. El proyecto original ponía una vigencia de 4 años con opción a prórroga, así que sin dudas se extiende considerablemente el plazo de vigencia del régimen. Lo cierto es que la ley de agroindustria, por una cosa o por otra, por los obstáculos que mencionamos, no termina de salir. Veremos si este año es la vencida, si antes de que termine la gestión de Alberto se puede sancionar. Y nos quedaba una última placa porque además, y esto lo reclamaron mucho las entidades agropecuarias, se desburocratiza el acceso a los beneficios a través de una ventanilla única digital y además se incorpora un nuevo artículo para beneficiar a los nuevos empleos vinculados a la nueva inversión realizada y la incorporación de beneficiarios de planes sociales. En esto de transformar los planes en empleo, habrá una reducción de aportes patronales en un 50% para los nuevos empleos y hasta del 100% para las MIPYMES. Así que bueno, Horacio, en esto consiste este proyecto. Como decía, veremos si antes de que termine el gobierno de Alberto Fernández se cumplen los deseos tanto de Alberto como de Massa. Es difícil, y se sanciona no sé qué dicen ustedes, yo no quiero tirar mala onda, pero no, yo digo, 2 años sin tratarse, se va a tratar ahora en el pleno etapa electoral. Más allá, exactamente, digo, más allá de... Son proyectos de país que están no solamente en el imaginario, hay cosas que yo no puedo creer. Esta cosa irreconciliable, tan difícil de coagular entre lo agropecuario, vamos a llamar el campo, lo agropecuario y la industria. Si en definitiva es tan cierto que el valor agregado, que la semilla sola va y viene y te deja 10 pesos. Si vos la semilla la pusiste a procesar y tenés aceite, tenés semilla, aceite y exportaste. No entiendo cuál es la... Porque además las empresas son empresas multinacionales. No hay que estar solamente el que me está mostrando el caballo en la rural. Son empresas multinacionales, brasileras, americanas, que tienen intereses acá. Pero se ve que industrializan en otro lado. No te queda la menor duda. Y ese es el gran problema que hay a veces, porque nosotros, como siempre dice Sergio Massa, nosotros compramos cosas mucho más caras que las que vendemos. Pero a ver, entonces, ¿cómo siempre puede vas a tener ser que una falta bolsita de papa frita para el copetín valga lo que vale 5 kilos de papa? O 4 kilos de papa. Y es una papa cortada en fetitas transparentes, una papa, 2 papas dentro de una bolsita inflada. Y atrás dice Massachusetts, eso es valor agregado. Eso es valor agregado.
Pero ¿no? me la vende Flash Forward. Te la vende eso con valor agregado, ¿no? La bolsita, el packaging. Pepe, el payaso feliz, el de la cajita, hace muchos años, 10, 20, 30 años, compró campos en Balcarce, tierra fértil. Que es donde yo nací. ¿Vos sos Balcarce? Yo soy de Balcarce, sí. Bueno, tierra fértil. Antes era de Juan, de Pedro, de Bordeaux. Capital de la papa. Capital de la papa, junto con Batán y otros lugares. Por ahí son. Pero Balcarce. Balcarce, capital de la papa. Junto con nadie. Sí. Bueno, eterno. Y entonces, capital de la papa, Pepe Payaso Cajita Feliz compra hectárea para el combo bonco ese que te venden, con medio litro de aceite de auto que te dan en la Cajita Feliz, porque te mata. Entonces, toda la producción de la papa frita esa asesina. ¿Te gusta la papa frita asesina? Yo, esto de que es papa, ahí... Es cierto, es nabo, ya sé, que es nabo, ya sé. No te puedo agarrar en una, ¿eh? ¿No es nabo? Sí, Yo sí. no te digo vos sí, nabo. Sí, ¿no? sabías. No, sé que Igual pensé que no lo sabía y quería jugar un poco. No. Había una bebida, ¿usted se acuerda, señora? No le digo que es de otra generación, pero el marplatense sabe. ¿Sí? Vos sos anterior a la Fanta, vos sos de Cruz. Antes que Mirinda, Cruz. Había un correidile que era jugo de zapallo. ¿Agarré? O nada, no sé. Pero que compraron campos. Yo no puedo concebir. Si vas al supermercado, traes una bolsita de papa frita. Y vos ves la papa frita en esa bolsa así, que trae una papa cortada. Y en Massachusetts Company. Bueno, hay una compañía canadiense muy importante que tiene ahí una fábrica de hace 35 años, que justamente lo que hace es comprar la Le voy a papa preguntar a Gonzalo y exportarla a Brasil. Si él compra la Cajita Feliz. Gonzalo. Muy buenas tardes, Horacio, para vos y para los compañeras allí en el piso. Yo lo que recuerdo que en Mar del Plata se jugaba en la Liga Marplatense, o sigue estando, Círculo Deportivo de Otamendi, que le dicen el papero, y que tiene la fiesta de la papa en Otamendi, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene? Otamendi es una localidad. Otamendi. ¿Cuál dijo que? Otamendi. La localidad, Otamendi, claro. sí, claro. localidad. Sí, Otamendi, totalmente. Claro, pero claro. A ver, tiene la el Círculo reina Deportivo, es que representa muy bien al fútbol. La reina es Balcarce. Claro, la reina es Balcarce. Balcarce después cambió la fiesta por la fiesta del automovilismo. Entonces se hizo muy popular porque había carrera. Yo he visto a trabajadores del campo. ¿Usted vio alguna vez cosechar papa? Compañero. ¿Tirar la maleta? A ver, vamos a imaginarnos, usted está ahí lindo, pitucón. Se calzan una bolsa de arpillera, ahora hay materiales un poco más fuertes que la arpillera, al frente del cinto, abre las piernas, sabe que es un tubérculo, ¿no? Que la papa crece debajo de la tierra. ¿Vio alguna vez eso? ¿Vio una planta de papa? ¿Sí? ¿La vio? Okay. Entonces, se abren de piernas, y van de atrás. ¿Lo vio alguna vez eso, Félix? De atrás para adelante o de adelante, no, de adelante para atrás. Entonces se abren de piernas, la bolsa la calzan en la cintura. En febrero. Y ese trabajador, con las dos manos, va a recoger. Hay que poner el cuerpo. Por eso cuando hablan de derechos, hay que poner el cuerpo. Y adelante para atrás. Y hay que hacer la fila, Hay que hacer la fila, porque eso es manual. No es que viene la triqui a triqui y te la levanta y te la selecciona. Arrancás, ponés. Por eso se llama, Horacio, tirar la maleta. La expresión es tirar la maleta. Y bueno, 3 veces ya lo dijo. Claro. 3 veces lo dijo. ¿Cómo se llama? Tirar la maleta. 4. ¿4 qué? 4 veces lo dijo ahora. 4 veces lo dijo ahora. No me vuelven loco, ustedes locos. Nos podemos desafiar a ver cuántas líneas hacemos. De papa, naturalmente, porque si no se empresa. Les costó, es un trabajo muy difícil. Cuando hay que poner el cuerpo siempre es muy después. difícil. Poner el cuerpo siempre es muy difícil. Siempre.
Bueno, hablando de poner el Está cuerpo, bueno reconocer el trabajo, ¿no?, de esas pero personas. por supuesto, Muy bien. más allá y defender los derechos de los laburantes. Siempre. ¿Sabe cuándo Totalmente. recién apareció la ley del peón? Perón, junto casi ¿Cuándo? con la ley del Estatuto del Periodista. ¿De qué estamos hablando? Bueno, dígame, hablando de poner el cuerpo, Maqueda no quiere poner el cuerpo. Y bueno, por lo menos Horacio, en cuanto a las citaciones, no está convocado Maqueda, sí había estado convocado en otras ocasiones, pero bueno, se esperaba en las dos reuniones anteriores, si mal no recuerdo, la presencia de él. Ahora hay feria judicial. Y no lo sé, Horacio. Claro, estará esquiando. Claro, puede no lo ser. Veo, no lo veo muy atento. Puede ser. Sí, pero puede ser, ¿por qué no? Que esté de vacaciones no significa que en un viaje, sino descansando en su casa, ¿por qué no? Sí, Puede claro, ser. son grandes. Que está descansando seguro, ¿no? Me parece que... Porque Claro, encima, exacto. el año que Eso viene seguro. cumple 75 y se sabe que es una edad donde se puede jubilar y bueno, ignoró absolutamente todas las citaciones, evidentemente sabe que le queda un año y si resiste un año, bueno, por ahí después se olvidan de él, ¿no? Que pasa mucho con los jueces, que a veces se los mira por un delito que cometieron o alguna irregularidad, que pues no llega a delito, y como después se retiran, renuncian, no pasa nada. Aprovechando las vacaciones, ¿habrá ido a tomar el té con la muchacha esta, la señora esta que firmó los 1.000 millones de pesos? La sobrina que dice que no es sobrina. ¿Tendrá para pagarle el tecito con masita? Bueno, pareciera que sí, ¿no? No sé, Ya por no sé, los salarios en blanco. Ella dice que ella no lo conoce. Ella dice que no es la sobrina, que no lo conoce, sí. ¿Que no lo conoce a Maqueda? Creo que dijo que también que lo conocía. Bueno, que lo conoce, sí lo conoce, pero que no tiene vínculo personal. No, vínculo personal es otra cosa, qué sé yo. Pero no lo conoce. Sí, conocerlo lo conoce. ¿Alguien le dijo firmar? Alguien le dijo firmar. ¿Y ella tenía firma? ¿Es contadora? No, nada. Terminó el secundario y consiguió un trabajo. Por ejemplo, el hombre de Santa Fe. Experimentado, profesional, idóneo. ¿Puede firmar algo? No puede firmar cheques. De ninguna manera el Pato Méndez podría firmar cheques. Yo nunca mencioné. Ah. Claro, usted ahí está de pie para contarnos algo más que la papa, ¿no? Claro, totalmente, Horacio. Y justamente en consonancia con lo que... en relación, digamos, al tema que están hablando, hay 4 personas que están convocadas a prestar su testimonio en lo que será la reunión número 19, desde que comenzó allá por el 26 de enero, si mal no recuerdo, juicio político, este proceso dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, en lo que es básicamente una comisión permanente que se está realizando dentro de aquí de la Cámara, y que va a tener... una duración en cuanto a la reunión que puede llegar a ser o muy extensa porque puede llegar a ser histórica o más reducida en caso de que no vengan estas 2 personas principales que voy a mencionar, que tiene que ver en principio con Silvio Robles, el secretario... mano derecha básicamente del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, y también Marcelo de Alessandro, quien ha sido justamente la persona responsable de la justicia y de la seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que con estas 2 convocatorias, pese a que después también en el listado le siguen Alejandro Rodríguez, que es secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, y también Alejandro Otero, que es justamente un contador que tendrá también su palabra fuerte y que vendrá a sumar también cuestiones técnicas para seguir y continuar con esta investigación por las supuestas malversaciones que justamente se están investigando y sobre todo en este tema por la coparticipación y porque se ha sumado un porcentaje más alto a la coparticipación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será un tanto difícil imaginar la presencia tanto de Robles como de D'Alessandro, porque así en otras ocasiones hemos visto a otras personalidades como, Maqueda justamente que había mencionado recién y que no se han hecho presentes, pero al menos son estas 4 personas que están convocadas para el próximo martes a partir de las 13 aquí en la Cámara de Diputados, sala número 1 del anexo A. Nueva reunión de juicio político, continúa este periodo de investigación por la coparticipación en un nuevo procedimiento y más allá del intercambio y el debate entre diputados y diputadas, también con la presencia de los testimonios. Bueno, muchas gracias, querido.
Muchas gracias, querido Gonzalo. No quiero... Por favor, un placer, Horacio. No quiero irme sin agradecerle a Charlie. Sí, importante. Charlie es uno de los empleados de esta casa parlamentario, que entre otras cosas se ocupa de ordenar, higienizar, acomodar, para que todo esto esté limpio. Charlie, junto con su compañera, que mañana voy a, compañera de trabajo, voy a preguntar cuál es el nombre, también para destacarlo, porque desde la puerta de inicio, porque esto tiene varios pasillos, hasta llegar a diferentes espacios de nuestro trabajo. Este es el estudio. Control, vestuario, maquillaje, baños, pasillos, espacios técnicos. Charlie y su compañera merecen nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Estoy como en mi casa, más allá que en nuestro espacio de comunicación. Así que, Charlie, mañana voy a preguntar tu apellido para decirte gracias personalmente. Chau, Caro. Chau, Horacio, nos vemos. Salute. Chau, cantante. Chau, Horacio. No se vaya, estás en Diputado.